También te digo que, por ejemplo, si yo fuese presidenta del Betis, cada vez que saliesen de fiesta yo le iría quitando un par de miles de eurillos. Seguro que así se lo tomarían en cuenta y jugarían de otro modo. Creo también que el color verde es el que te da la esperanza y con el Betis hay que tener bastante esperanza. En Alemania me comentaron que aunque sea un equipo que pierde, llena muchísimo más como es su afición que otros equipos. A ver, obviamente todo el mundo suele decir que su primer recuerdo es cuando un abuelo o algún familiar lo lleva al Betis, pero el mío fue cuando me regalaron la primera equipación, cuando tendría 2 años o así, me regaló mi abuela la primera equipación a conjunto de mi primo y nos solía pasear por La Palmera y sobre todo a llevarnos siempre al campo del Betis y a hacernos fotos por allí. Vale, ¿por qué el Betis? Yo creo que bético se nace y no se hace. Creo también que el color verde es el que te da la esperanza y con el Betis hay que tener bastante esperanza. Y siempre me ha gustado muchísimo la cantera del Betis, todo lo relacionado con la gente que es bética y lo que te transmite un bético desde pequeño hasta la persona más mayor. Bueno, el Betis actual no tengo comentarios positivos, por así decirlo, porque creo que no ha dado todo lo que podría haber dado y sobre todo con cómo animamos y demás, pero el Betis es complicado y obviamente se puede decir que nunca sabes lo que te puedes esperar de él. Podemos empezar muy mal y acabar muy bien. Ser presidente del Betis es muy difícil. Bueno, ni muy difícil ni es muy fácil, pero también debe de contar que llevar el Betis es algo complicado dentro de lo que cabe, porque creo que no todo el mundo está dispuesto a llevar un equipo de ese modo. A ver, es un entrenador nuevo, tiene experiencia en la liga y bueno, podemos dar bastante. Gracias a él yo creo que podemos aspirar a mucho en la nueva temporada. A ver, la cantera está bien, por así decirlo está bien. Yo ficharía, debemos de fijarnos bien también a la hora de fichar. También te digo que, por ejemplo, si yo fuese presidenta del Betis, cada vez que saliesen de fiesta yo le iría quitando un par de miles de eurillos. Seguro que así se lo tomarían en cuenta y jugarían de otro modo, porque ellos deberían de ponerse en nuestra situación, lo que es ir un domingo al Betis, ver un partido, cómo es sufrirlo, cómo es llevarlo a cabo desde fuera, desde dentro, estando en otro país, desde casa, y yo creo que si estuviesen en nuestra situación seguro que jugarían de otro modo. Sí, la verdad es que no le pondría una buena nota. Yo siempre suelo esperar bastante más del Betis, no espero que sea el primero, ni el segundo, ni el tercero, pero siempre como que podemos dar un poco más dentro de lo que cabe. Realmente lo veo muy optimista, tanto con el nuevo entrenador, que podemos dar bastante gracias a él, y siempre hay que mirar muy positivo. A ver, de virtud, por ejemplo, vamos a hablar ya siempre a lo positivo, de virtud creo que la cantera es muy buena. La cantera es muy buena, tenemos que tener en cuenta que el entrenador va a dar bastante por nosotros, pero de carencias es a la hora del fichaje. No se fijan mucho cuando van a fichar, no tienen en cuenta que nosotros somos el Betis, pero también tenemos de ser un Betis grande. No es solo a la hora de animar o de salir al campo. Una virtud también es cuando juegan con equipos grandes como el Madrid o el Barcelona, siempre como que se lo ponemos bastante difícil. Dentro de lo que es el Betis en general me quedaría con la forma en la que realmente la mayoría de los jugadores saben animar también a los que animamos, que lo tienen siempre en cuenta. También me quedo con, desde los más pequeños hasta los más grandes en el campo, bueno, mis experiencias es que la mayoría de los béticos que suelen vivir por esta zona son demasiado sociables con nosotros y siempre nos tienen en cuenta que van a dar lo máximo, que van a tener en cuenta lo que es el Betis, lo que va a ser de nuevo un Betis grande, que lo dan todo en el campo. Luego ya que sea cierto, no es completamente distinto. No quiero cambiar muchas cosas porque entonces no sería el Betis. Es como si a Sevilla le pones una playa, ningún sevillano sale de Sevilla. Entonces no cambiaría mucho, simplemente diría que diesen todo lo que pueden dar, el 100%, no que diesen un 50%. Que aunque pierda, gane, lo que sea, siempre debemos de tener el Betis por lo más alto, que el Betis es demasiado glorioso y que hay que disfrutar, gane o pierda, siempre debemos de defenderlo. Pues he estado en Alemania viviendo 7 meses, he estado en Francia también 2 meses y medio,
y tuve una experiencia bastante interesante porque en cuanto llegué al aeropuerto de Múnich en Alemania, me encontré chicos con camisetas del Betis y además estaban con las banderas y demás porque estaban firmando, bueno, el Betis jugaba en Dresden y le estaban firmando y demás. Y cuando llegué a mi ciudad, porque yo estaba viviendo en el sur, yo quería llegar a Alemania con una bandera del Betis, una bandera de España, y lo más gracioso fue que allí estaban vendiendo banderas del Betis, pero eran bastante caras y los alemanes se enteraron que era bética y me regalaron las camisetas, 2 camisetas y una bandera, y de hecho fui a verlo, pero desde fuera del campo. Y la experiencia es interesante porque te das cuenta de que aunque los sevillanos seamos del Betis y demás, que sí, es normal que en Sevilla sea uno del Betis, del Sevilla, pero que fuera en otro país se lleve tanto un equipo como es el Betis, que sea más famoso que otro en sí. Sinceramente se me pusieron los vellos de punta porque es una sensación muy extraña de no estás en tu casa, pero es como si lo estuvieses. Te arropan demasiado bien porque, bueno, de hecho este fin de semana estuve en Marruecos y lo primero que nos dijeron es: eres del Betis, tienes cara de bética. No era otro equipo, ni el Madrid, y estuvo jugando el Madrid, nada, todo era del Betis, todo lo relacionado con la cantera, los jugadores, había camisetas del Betis, los niños pequeños jugaban con camisetas del Betis y me llamó muchísimo la atención que un equipo como él, de tanto en otros países realmente. En Alemania me comentaron que aunque sea un equipo que pierde, llena muchísimo más como es su afición que otros equipos, que les gustaba más porque nunca nos dábamos por vencidos. Desde siempre intentaba contactar con mis compañeros, me lo grababan en vídeos cuando estaban en el campo o por internet, hacía lo que podía en el trabajo, me ponía a verlo allí en el hospital. Yo creo que lo que tiene que hacer es dar el 100% y lo va a dar porque va a ser un entrenador de categoría y que vamos a conocer a un Betis que llevamos muchísimo tiempo sin ver. Que hay gente que tiene muchísima paciencia, demasiada, con el Betis es siempre esperanza y paciencia. Y que no damos un 100%, damos un 200%. Y eso hay que tenerlo, ellos lo tienen que tener en cuenta y nosotros también lo debemos de tener en cuenta, que salir al campo no es fácil, que es partirte la cara realmente con distintos jugadores, desde jugadores que son buenísimos a jugadores que no lo son bastante. Pero que aún así el que es bético tiene que aprender a sufrir y no es sufrir, es simplemente hacerte más fuerte. Lo del Opera es un tema aparte y el Betis es otra. Nosotros no debemos de tener en cuenta mezclar conceptos y problemas del pasado, no es el gran problema de que el equipo juegue mejor o peor. Simplemente el equipo tiene que salir al campo y tiene que darlo todo y de lo que pase dentro del campo y fuera es completamente distinto. No debemos de tener en cuenta nada de eso.